La casa de un hombre afroamericano es atacada por una pandilla notoria por oprimir a la comunidad negra, liderada por un ex policía con el respaldo de altos funcionarios. Ellos afianzan su control sobre todo el barrio y se sienten invencibles. Pero no saben que el hombre negro al que acaban de atacar no es un hombre cualquiera, sino uno especialmente entrenado. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El aire dentro de la casita estaba pesado de silencio. Ese tipo de silencio que se instala en lo más profundo, presionando contra las paredes y llenando cada rincón oscuro. El zumbido del ventilador en el techo se mezclaba con el lento y rítmico tic-tac del reloj en la pared, una cadencia que Jordan Carter había memorizado con el tiempo. Yacía en la cama, el cuerpo quieto, respiración controlada, los ojos cerrados, pero sin llegar a dormirse del todo. Los años operando en ambientes hostiles le habían enseñado que el verdadero descanso era un lujo y la confianza una desventaja. Incluso en lo más profundo del sueño, sus instintos se mantenían a la espera, justo debajo de la superficie. Entonces algo cambió. Un sonido pequeño, casi imperceptible, rompió la frágil quietud. Una vibración en el aire, el leve crujido del peso presionando contra las tablas del piso de madera en la planta baja. No era la casa asentándose. No era el viento golpeando contra la ventana, era otra cosa. Alguien. Sus ojos se abrieron de golpe, disipando la niebla del sueño en un instante. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesar el pensamiento. La memoria muscular tomó el control mientras se deslizaba la mano debajo de la almohada, sus dedos curvándose alrededor del agarre de su arma de fuego lateral. El peso del arma le resultaba familiar, lo conectaba con la realidad. Se movió sin hacer ruido, saliendo de la cama, sus pies descalzos aterrizando con la precisión de la práctica sobre el piso de madera. Deteniéndose justo al entrar al cuarto, se puso a escuchar. Un nuevo sonido, vidrios que se movían, el crujido suave de alguien adentrándose por una ventana rota. No era un profesional. Los profesionales sabían mejor que hacer ruido. El pulso de Jordan se mantuvo constante, pero algo frío y deliberado se instaló en su pecho. Quienquiera que fueran, habían cometido dos errores. El primero fue asumir que aquella casa pertenecía a un objetivo fácil. El segundo, adentrarse sin pensar. Apoyado contra la pared, avanzó hacia las escaleras, bajando su centro de gravedad y controlando la respiración. Las sombras se alargaban por el pasillo mientras la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas frontales, iluminando las partículas de polvo que flotaban inmóviles en el aire. Antes de verlos, ya le llegó el olor a sudor y adrenalina, tenue pero inconfundible. Tres figuras, una cerca de la sala, agachada, otra junto a la cocina, moviéndose demasiado rápido, demasiado nerviosa. La tercera un poco más atrás, cerca de las escaleras, sin coordinación, sin disciplina. Y eso era bueno. Jordan no dudó ni un instante. En un solo movimiento fluido se lanzó al ataque. La figura más cercana a las escaleras ni se percató. El antebrazo de Jordan se estrelló contra su garganta, cortándole el aire antes de que pudiera emitir algún sonido. El hombre tambaleó, con las manos buscando asfixiarse, pero Jordan se torció y le clavó la rodilla entre las costillas. Un gemido ahogado se escapó de sus labios y cayó al suelo. Uno menos. El segundo, que todavía estaba en la cocina, se paralizó. Su respiración se truncó, un segundo de duda que le costó todo. Jordan se abalanzó, cerrando la distancia en 3 pasos rápidos, sujetando la muñeca del hombre antes de que pudiera alcanzar el arma que creía que lo salvaría. Con un tirón brutal y un giro brusco, sintió como el hombro del tipo hacía un clic justo antes de que se desplomara al suelo con un grito ahogado. El último ya se movía, forcejeando por la ventana por la que habían entrado. Jordan lo dejó ir. Lo dejó pensar que había logrado escapar. Había un mensaje que transmitir, y el miedo era un lenguaje que hombres como esos entendían a la perfección. Retrocediendo, Jordan exhaló despacio, el olor penetrante a sudor y polvo inundando el ambiente. No tembló. No dudó ni un segundo. Habían pasado años desde que tuvo que recordarse quién era en realidad. Miró hacia la puerta principal, donde unas letras gruesas y toscas, goteando pintura negra, habían sido talladas en el cristal. Sal de aquí mientras puedes. Apretando la mandíbula, su rostro se mantuvo inexpresivo.
Habían cometido un tercer error, y ese era el peor de todos. Habían entrado a su hogar pensando que podían asustarlo. No tenían idea del tipo de hombre con el que se estaban metiendo. Las luces rojas y azules rasgaban la oscuridad, rebotando contra los cristales rotos y las letras manchadas en la ventana, pintando las paredes con destellos de color intermitente. Un murmullo bajo de radios policiales crepitaba en el aire, interrumpido ocasionalmente por el chasquido de botas contra el pavimento. Jordan se encontraba en su porche, con los brazos cruzados, observando cómo dos oficiales uniformados salían de la patrulla, moviéndose con la indiferencia perezosa de quienes ya habían decidido que aquello no valía la pena. Uno de ellos, un oficial de mediana edad con el cabello raleado y una panza que luchaba contra el cinturón, miró primero a Jordan y luego a la amenaza pintada detrás de él. Su rostro permaneció inexpresivo. Sin verdadera preocupación, sin urgencia, solo la desgastada indiferencia de alguien que va realizando su trabajo sin convicción. ¿Tú avisaste de esto? Su voz tenía el tono plano de un hombre que ya había visto peores cosas y a quien poco le importaba. No, respondió Jordan con voz parecida, pensé que otro lo haría. Dejó que las palabras flotaran en el aire, buscando alguna reacción. No hubo ninguna. El oficial simplemente asintió, como si con eso se resolviera todo, sacó un pequeño cuaderno y lamió la punta de su pluma antes de pasar a una página en blanco. ¿A qué hora notaste los daños?, preguntó de manera mecánica y rutinaria, dejando claro que no esperaba nada más que una respuesta vaga, algo fácil de archivar y olvidar. Jordan miró hacia la calle, donde el tercer intruso se había esfumado en la noche, probablemente huyendo directo al hueco por el que se metió. Hace aproximadamente 30 minutos, respondió. El oficial anotó algo sin levantar la vista. ¿Viste a alguien? Jordan mantuvo la mirada leyendo el cansancio en la postura del hombre, el leve desplome en sus hombros, la forma en que apenas se esforzaba en parecer interesado. Había tratado con hombres así antes, hombres que ya habían dejado de creer que su chamba marcaba la diferencia. No, dijo Jordan con frialdad, aunque ambos sabían que era mentira. El oficial asintió de nuevo, hojeando su cuaderno con el mismo desinterés como si hojeara la lista de una tienda. ¿Alguna cámara de seguridad? La mandíbula de Jordan se apretó. Sí. Vamos a echarle un vistazo, añadió el oficial, haciendo otra anotación, otra promesa hueca. El segundo oficial, más joven y delgado, se movía inquieto, cambiando de pie con las manos cerca del cinturón de su uniforme. Aún no había hablado, pero sus ojos se deslizaron hacia la ventana rota y luego regresaron a Jordan. Había en su actitud algo que decía que ya había decidido de antemano lo que había pasado. El policía mayor exhaló lentamente, cerrando su cuaderno. Probablemente solo sean unos chavos jugando, dijo encogiéndose de hombros. Sucede más a menudo de lo que uno pensaría. Los dedos de Jordan se apretaron en puños a sus costados, las uñas presionando contra las palmas, pero su rostro seguía imperturbable. No es al azar, corrigió con voz firme pero nivelada. Mira lo que escribieron, no eran chavos jugando. El oficial suspiró, cambiando de postura. Sí, pero a menos que los atremos en el acto, no hay mucho que podamos hacer. Jordan sabía ese tono. Significaba que para ellos ya era un caso cerrado. No iban a investigar. No revisarán las grabaciones de seguridad. No buscarán profundizar. El oficial más joven finalmente habló, con una voz cargada de un dejo casi de impaciencia. Haremos un reporte. Si pasa algo más, llámanos. Y eso fue todo. Unas anotaciones en un cuaderno, unas cuantas palabras vacías de ánimo, y ya se habían ido, las luces intermitentes desapareciendo a lo lejos, dejando a Jordan solo en medio de la apatía reinante. El silencio que siguió no era de esos pacíficos. Era pesado, asfixiante, presionando contra sus costillas como una losa. No porque tuviera miedo, porque no lo tenía, ni porque estuviera enojado, aunque sí lo estaba, sino porque sabía exactamente cómo se iba a dar esto. Ellos no iban a hacer nada. Porque era él. Porque este no era el tipo de crimen que despertara la indignación en la gente indicada. Jordan inhaló despacio, de manera controlada y pausada, forzando la emoción a transformarse en algo más agudo, algo útil. Ellos querían asustarlo, querían que se sintiera impotente, que se retirara, que se fuera. No tenían idea con quién se estaban metiendo. Jordan se quedó en el umbral por un buen rato, mucho después de que la patrulla desapareciera en la cuadra, la mirada fija en las palabras garabateadas en la ventana rota. La pintura caía lentamente, espesa y desigual,
como una herida abierta sangrando por el cristal. Sal de aquí mientras puedes. Una advertencia. Una amenaza. El tipo de mensaje que hace que la gente se decida a empacar a medianoche, demasiado asustada para reaccionar. Exhaló despacio y con medida, controlando la rabia y convirtiéndola en algo frío y calculado. Ellos querían que se inmutara. Querían hacerlo sentir como presa, pero el miedo es un arma que solo funciona si se le permite. Había pasado demasiados años en campos de batalla para intimidarse ante cobardes que se esconden detrás de pintura en spray y vidrio roto. Una voz cortó el silencio. Vaya regalo de bienvenida, de poca muerte. Jordan giró levemente la cabeza, solo lo suficiente para notar al hombre que se encontraba al final de la entrada de autos de su casa. El detective Miles Anderson, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de civil, con un semblante inescrutable. No iba uniformado, casi nunca lo estaba cuando venía por aquí. Un acto silencioso de desafío, o tal vez simplemente un intento de evitar ser emparejado con el resto del departamento. ¿Vienes a investigar de verdad o solo a ver qué onda?, dijo Jordan con tono plano y una punta de ironía. Anderson suspiró y dio un paso adelante, sus ojos recorriendo el daño. Si viniera a investigar, no me dejarían ni acercarme a este caso, dijo, haciendo un gesto hacia la casa, hacia el vidrio roto en el porche. ¿Sabes cómo es esto? Nadie hace nada a menos que termines en una bolsa de cuerpo, y aún así, probablemente encontrarían la forma de hacerte parecer culpable. Jordan lo observó, su rostro imperturbable. Llevaba tiempo con Anderson y sabía que el hombre no mentía. Había visto demasiadas veces cómo casos así se enterraban, cómo la justicia era solo una palabra que se tiraba cuando era conveniente. ¿Y por qué estás aquí?, preguntó Anderson. Anderson exhaló, inclinando levemente la cabeza mientras lo estudiaba. Porque te conozco, Jordan, y sé cómo va a terminar esto. Dejó que las palabras calaran antes de agregar. ¿Estás pensando en encargarte tú mismo? Jordan guardó silencio por un momento, dejando que la pausa hablara por lo que no quería decir. Anderson murmuró una grosería, negando con la cabeza. Mira, lo entiendo. Si esta fuera mi casa, también estaría cabreado. Pero tú y yo sabemos quién está detrás de esto. ¿Y si te lanzas a por ellos? No me asusto fácilmente, interrumpió Jordan con voz pareja y deliberada. Anderson se burló ligeramente. Sí, ya lo sé, pero ese no es el punto. Blake tiene gente. No solo a su banda, sino que maneja a esos soldados rasos que manda a hacer sus tratos turbios. Tiene policías, jueces, empresarios con bolsillos profundos a los que les gusta lo que vende, dijo bajando la voz mientras fijaba la mirada en Jordan. Y tú no tienes placa tras la cual esconderte. Jordan lo estudió largamente, sopesando las palabras, sopesando la advertencia oculta. Luego inclinó un poco la cabeza, apenas mostrando una sonrisa irónica. Tú tampoco tienes placa. Anderson soltó un suspiro que mezclaba frustración y una renuente diversión. ¿Siempre tienes que ser tan cabrón? Jordan se encogió de hombros. Me mantiene alerta. Anderson negó con la cabeza y dio un paso atrás, mirando hacia la calle vacía como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Luego su voz bajó aún más. Mira, no puedo detenerte. Pero si vas a hacer esto, hazlo bien. No se trata de ir golpeando puertas y destrozando calaveras. Tienes que encontrar algo real, algo que deje huella, porque Blake es intocable hasta que ya no lo sea. Jordan dejó que esas palabras calaran por un momento. Luego, sin apartar la mirada, preguntó lo único que importaba. ¿Por dónde empiezo? Anderson suspiró nuevamente, frotándose la cara con una mano. Hay un bar en el lado este. Se llama La Fosa de Hierro. Es donde se juntan sus compas cuando quieren estar entre los suyos, dijo con vacilación, como si dudara en revelar lo siguiente. Hay un tipo llamado Vaughn. El chavo está metido en todo esto, pero no es como el resto. Si hay una fisura en la armadura de Blake, ese es el indicado. Jordan asimiló la información sin decir palabra, grabándola en su memoria. Luego se volvió hacia la casa y, sin pensarlo dos veces, caminó entre los cristales destrozados del porche. Sin mirar atrás, dijo: «Agradezco el dato, detective». Anderson lo observó un momento más antes de negar con la cabeza, murmurando algo mientras se dirigía a su carro. No intentó detenerlo de nuevo. Jordan entró y cerró la puerta tras de sí. La habitación estaba en penumbra, el aire aún cargado con el tenue olor a pintura en spray y adrenalina. Se dirigió a su escritorio, encendiendo su laptop y cargando las grabaciones de seguridad de aquella noche. Recorrió el video en blanco y negro y granuloso,
cuadro por cuadro, hasta que halló lo que buscaba. Un rostro, un nombre, una pista. Se recostó, exhalando lentamente, con los dedos tamborileando distraídamente sobre el borde del escritorio. Ellos pensaron que podían asustarlo. Pensaron que podían hacerlo huir. Se equivocaron. Acababa de encontrar a su primer objetivo. La fosa de hierro se encontraba en el lado este de la ciudad, enclavada entre una licorería tapiada y un taller mecánico que hacía años no veía un cheque honesto. El letrero de neón titilaba, zumbando débilmente contra la noche, proyectando sombras irregulares sobre el pavimento agrietado. No era el tipo de lugar en el que uno entrara por casualidad. Era un refugio para hombres que se alimentaban de la violencia, para aquellos que medían el poder en el peso de un arma y el miedo en los ojos ajenos. El tipo de hombres que se creían intocables. Jordan se subió la capucha al pasar la puerta, recibiendo el golpe del olor fuerte a humo de cigarro y cerveza rancia, que lo recibió como una pared. El lugar estaba tenue, iluminado apenas por el parpadeo de algunas lámparas colgantes y los letreros de neón que bordeaban el bar. Una mesa de billar se encontraba en la parte trasera, rodeada por un grupo de hombres que reían con una carcajada dura y afilada. Otros se apoyaban en la barra, sorbiendo whisky barato en vasos golpeados, con conversaciones bajas y confidenciales. El ambiente estaba repleto de tensión, de esa comprensión tácita de que todos sabían muy bien quién era su vecino, y a nadie le importaba. Jordan se movía con determinación, sin prisa, pero con una postura relajada y calculada. No estaba allí para armar un escándalo, al menos por el momento. Estaba allí por Vaughn. Tyler Vaughn se sentaba en un puesto al fondo, encorvado sobre un vaso de algo oscuro, con la expresión tensa e inquieta. Era más joven que la mayoría de los presentes, pero cargaba en los hombros el mismo peso, esa agresión contenida reflejada en la manera en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Hijo de Richard Blake, nacido en el poder que no se había ganado y rodeado de hombres a quienes intentaba impresionar a toda costa. Jordan ya había visto ese tipo de gente, hombres que les habían entregado un trono y no sabían gobernar. Jordan se descargó en la silla frente a él sin decir palabra. Vaughn levantó la vista, sorprendido al principio, y luego con cautela. Sus dedos se movieron hacia el interior de su chaqueta. Jordan se mantuvo inmóvil. «Si agarras esa pistola, te rompo la muñeca antes de que logres sacar el arma», dijo, con voz calmada y directa. «Luego te haré las preguntas mientras tratas de recordar cómo se respira». Vaughn vaciló, la tensión palpándose entre ambos. Lento, retiró la mano, apoyándola en la mesa. «¿Quién carajos eres?», preguntó con voz firme, aunque se notaba algo más debajo. No miedo. Aún no. Pero algo cercano. Jordan se recostó un poco, estudiándolo. «Alguien que sabe lo que tu padre está tramando». La mandíbula de Vaughn se apretó. «No sé de qué estás hablando». Jordan exhaló por la nariz, negando con la cabeza. «Mira, creo que sí. Creo que sabes exactamente lo que sucede en este barrio. Creo que sabes de las amenazas, de los atentados, de cómo están forzando a los negocios a vender. Y creo que, en verdad, no te gusta hasta dónde ha llegado esto». Vaughn se burló, pero sin convicción. «No sabes nada de mí». «Tal vez no», admitió Jordan, «pero conozco a un tipo que no se siente cómodo en su propia piel. Conozco a un tipo que finge ser algo que no es». Inclinó la cabeza levemente. «Y conozco a un tipo que solo espera el pretexto para largarse». Los ojos de Vaughn parpadearon por un segundo, y Jordan lo notó. Duda, vacilación, una fisura. Jordan insistió. «Tu padre va a quemar este lugar hasta los cimientos. No solo hace que la gente se vaya, sino que se asegura que jamás regresen. Y cuando lo haga, tu nombre estará implicado», dijo en voz baja, firme y cortante. «Entonces, la pregunta es, cuando todo se vaya al carajo, ¿quieres estar a su lado o quedarte fuera, mirando cómo cae?» Vaughn tragó saliva, sus dedos apretando el vaso. Durante un largo instante no dijo nada. Finalmente exhaló y negó con la cabeza. «Estás completamente loco». Jordan no replicó. Se levantó, saliendo de la cabina con movimientos lentos y meditados. «Piénsalo», dijo simplemente, «porque cuando empiece el incendio no solo se llevará a los que él persigue, se llevará todo lo que ha construido». Dejó que sus palabras calaran, que se instalaran en Vaughn como un peso del que no se podía deshacerse. Luego se dio la vuelta y salió, desapareciendo en la noche. Detrás de él, Vaughn se quedó inmóvil, mirando fijamente su bebida, con los dedos tamborileando en el vaso, mientras su mente comenzaba a desmoronar todo lo que creía conocer.
La fisura se ensanchaba. No necesitaría mucho más para abrirse por completo. Jordan recorría las calles con propósito, su mente ya elaborando los siguientes pasos, el próximo movimiento. Vaughn aún no estaba listo para quebrarse, pero lo estaría. La duda es un veneno lento, y Jordan había plantado la semilla. Solo le quedaba presionar más fuerte. Giró hacia una calle lateral, deslizándose en las sombras, moviéndose por instinto, por costumbre. La fosa de hierro quedaba atrás, pero su verdadero objetivo aún estaba adelante. La tienda de Luis Moreno se encontraba en la esquina de una cuadra antigua, con los ventanales protegidos por rejas de hierro y las paredes llenas de grafiti reciente. Otra advertencia, otra promesa de violencia. Jordan había estado observando, había notado cómo la gente de Blake rodeaba este lugar como buitres, esperando el momento en que Luis se rindiera y vendiera. Pero Luis no se había rendido. Aún no. Jordan entró, siendo recibido por el característico sonido de la campanilla de la puerta que rompía el silencio. La tienda estaba vacía, excepto por el mismo Luis, encorvado detrás de la barra, organizando recibos con movimientos lentos y cansados. Sus ojos se levantaron, y su expresión cambió de agotamiento a un recelo evidente al ver quién era. «No deberías estar aquí, Carter», dijo Luis, con voz baja y fatigada. «Si te ven, solo empeora las cosas». Jordan se apoyó contra la barra, con una postura relajada pero segura. «Van a atacar tu tienda de nuevo. Pronto». Luis soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Lo sé. No hace falta ser un genio para darse cuenta». Jordan lo observó por un instante, luego metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB, depositándola sobre la barra entre ambos. Luis la miró, luego volvió la vista a Jordan, con el ceño fruncido. «¿Qué es esto?» «Pruebas», respondió Jordan con voz parecida. «Registros financieros, transferencias de propiedad, un patrón. Esto no se trata solo de amedrentar a la gente. Blake tiene una red completa moviendo dinero, trasladando bienes. No se trata solo de echar a la gente, sino de comprar terrenos por miseria, usando empresas fantasma para mantener su nombre limpio». Luis exhaló, pasando una mano por su cara. «¿Y qué carajo se supone que haga yo con esto?» «Tú tienes contactos», dijo Jordan. «Gente en la comunidad que aún tiene influencia. Si llevas esto a las manos correctas y empiezas a hacer ruido, obligas a los policías a al menos fingir interés». Luis se burló. «¿Los polis?», inclinó la cabeza bajando la voz. «¿De verdad crees que harán algo? ¿O están comprados, o tienen miedo, o ambas cosas?» Jordan no discutió. Solo sostuvo la mirada de Luis, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Finalmente dijo: «No te pido que confíes en ellos. Te pido que confíes en mí». Luis vaciló. Sus dedos se movieron ligeramente contra la barra. Luego, despacio, cogió la memoria USB, rodándola entre sus dedos, apretándolo la mandíbula. Quería creer que eso marcaría la diferencia. Pero la esperanza en un lugar así era algo peligroso. Jordan notó el conflicto, el peso de la situación, así que lo simplificó. «Si vuelven a atacar tu tienda, ¿crees que se detendrán ahí? Si te eliminan, ¿qué pasará con tu familia?» Los dedos de Luis se detuvieron en seco. «No solo quieren que desaparezcas, Luis, quieren borrar todo lo que construiste, y si les permites que lo hagan, se lo llevarán». Luis tragó saliva, su garganta trabajando. Permaneció en silencio por un largo momento. Luego deslizó la memoria USB en su bolsillo y asintió. Un asentimiento breve y contundente. «Haré algunas llamadas». Jordan asintió. «Bien». Se dispuso a irse, pero la voz de Luis lo detuvo. «¿Y tú? ¿Cuál es tu próximo movimiento?» Sin voltear la vista, Jordan respondió: «Voy a recordarles que esta ciudad no les pertenece». Se salió a la noche, sintiendo el frescor en la piel y el peso de lo que se avecinaba sobre sus hombros. Esto era solo el principio. Blake pensaba que tenía el control, que todos estaban demasiado asustados para reaccionar. Estaba a punto de demostrarle lo equivocado que estaba. La noche estaba cargada de humedad. Esa humedad que se instala en las calles y se adhiere a la piel como una segunda capa. El centro comunitario se encontraba en el corazón de Crestwood, un salvavidas para la gente que Blake quería hacer desaparecer, el último refugio que aún no había sido comprado, intimidados o apagado. Eso estaba a punto de cambiar. Jordan se agachó en el tejado al otro lado de la calle, observando la avenida, a la espera. Había estado siguiendo los movimientos del grupo de Blake por días, estudiando sus patrones. Sabía que vendrían esa noche, tan inevitable como el peso de un arma en su mano. Y cuando lo hicieran, no entrarían a un edificio indefenso. Entrarían a una pelea.
En la distancia se escuchaban el rugido de motores. Los faros cortaban la oscuridad, 3 camiones avanzando de manera lenta y decidida. Sus siluetas se movían mientras figuras se agolpaban en la parte trasera, con armas en mano. La empuñadura del rifle de Jordan se apretó, su respiración calmada y controlada. Habían pensado que la ciudad les pertenecía, que podían aterrorizar y borrar a la gente hasta que solo quedara su propio reflejo mirándose de vuelta. Esa noche, eso llegaba a su fin. El primer camión chirrió al detenerse frente al centro, sus puertas abriéndose de par en par mientras hombres salían a raudales. Bate de béisbol, palancas y latas de gasolina. Iban a mandar un mensaje. Jordan se movió antes de que se encendiera la primera mecha. Cayó del tejado en un solo movimiento fluido. Sus botas golpearon el pavimento mientras se lanzaba contra el hombre más cercano, clavándole un codo en la garganta antes de que pudiera reaccionar. Un crujido fuerte, seguido de un ahogado estrangulamiento, y el hombre cayó. El segundo se giró, balanceando un bate de forma salvaje. Jordan le agarró la muñeca, girándola con fuerza hasta que el hueso cedió, haciendo que el arma cayera al suelo. Un golpe rápido en la sien y ya estaba fuera de combate antes de tocar el pavimento. Se desataron gritos. Las linternas se movían descontroladamente. ¿Quién carajos? La pregunta apenas salió de la boca del hombre cuando Jordan lo derribó con una brutal patada en las costillas. El grupo se dispersó, algunos buscando armas, otros dudando. Esa vacilación costaba la vida. Jordan se movía entre ellos como un fantasma, eficiente, implacable. Una rodilla en el estómago, un puñetazo que partía una mandíbula, un arma arrancada de un agarre tembloroso antes de que su dueño pudiera recordar cómo usarla. Entonces se oyó un disparo. El impacto golpeó el hombro de Jordan, haciéndolo retroceder tambaleándose, mientras el ardor quemaba sus músculos. Apretó los dientes, forzando el dolor a bajar, girando justo a tiempo para ver a Blake saliendo del tercer camión, con la pistola levantada, el rostro contorsionado entre la furia y una diversión sádica. Vaya, vaya, dijo Blake con tono arrastrado y arrogante. Me preguntaba cuándo dejarías de hacerte el fantasma. Jordan exhaló lentamente, rotando el hombro y sintiendo el cálido hilo de sangre recorriéndolo bajo la chaqueta. Hablas de más. Blake sonrió con suficiencia, levantando la pistola nuevamente, pero Jordan ya se movía. Se lanzó, y justo cuando el cañón brilló con otro disparo y la bala rozó sus costillas, por poco, pero no lo suficiente, su mano encontró la muñeca de Blake y giró con fuerza, haciendo volar el arma mientras empujaba al hombre mayor contra el camión. Blake forcejeó, furioso y descontrolado, pero estaba acostumbrado a que otros hicieran su trabajo sucio. No estaba hecho para esto. Jordan le clavó la rodilla en el estómago, quitándole el aire. El arma se derrumbó al suelo, olvidada. No le dio ni chance de recuperarse. Un brutal gancho de derecha lo hizo tambalear, y otro golpe en la mandíbula lo llevó a arrodillarse. «Levántate», ordenó Jordan con voz baja, firme y cargada de oscuridad. Blake escupió sangre sobre el pavimento, su sonrisa se desvaneció. «¿Crees que esto cambia algo?», rezongó, riendo a pesar del dolor. «¿Crees que ganas?». Jordan se acercó, agachándose levemente, su mirada gélida y firme. «Esta ciudad no te pertenece», dijo, con voz baja y afilada como una cuchilla. «Nunca te perteneció». El sonido aullante de las sirenas llenó el ambiente. Las luces rojas y azules volvían a cortar la oscuridad. Los hombres de Blake se dispersaron. Los que aún tenían sentido intentaron huir, pero ya no había dónde correr. Camionetas policiales frenaron de golpe, las puertas se abrieron de par en par y los oficiales inundaron la escena. El detective Anderson fue el primero en salir, con la pistola en mano y la mirada fija en Jordan. Por un breve segundo su rostro mostró alivio, comprensión, algo tácito, pero luego desapareció, reemplazado por la profesionalidad distante de un hombre que debe seguir las reglas, incluso cuando están rotas. «Aléjate, Carter», ordenó Anderson con tono firme, pero sin ser cruel. Jordan lo sostuvo la mirada por un momento más, para finalmente soltar a Blake, permitiéndole desplomarse en el pavimento. Anderson se adelantó, poniendo las esposas en las muñecas del hombre y leyéndole sus derechos con una satisfacción que no se molestó en ocultar. El reinado de Blake había terminado. El caos posterior fue un borrón, oficiales arrestando a los demás, paramédicos atendiendo a los heridos y el zumbido de las radios policiales llenando el aire. Jordan se quedó al margen, observando, dejando que el peso de lo ocurrido se hundiera en sus huesos.
Anderson se acercó, guardando su cuaderno en el bolsillo. Vas a tener que hacerte revisar ese hombro, comentó, señalando la zona. Jordan esbozó una leve sonrisa mientras lo apartaba. He tenido cosas peores. Anderson suspiró, negando con la cabeza. Sabes, debería arrestarte en este mismo momento. Jordan arqueó una ceja. Deberías. Anderson lo estudió por un buen rato y luego suspiró. Pero no lo haré. Jordan soltó una risa baja y volvió a mirar la escena. El centro comunitario aún se mantenía en pie. Crestwood aún resistía. ¿Y Blake? Blake había terminado. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomar en el horizonte, Jordan se alejó, con pasos firmes y sin prisa. La lucha no había terminado. Nunca lo estaría. Pero esa noche él había ganado. Y eso era suficiente, por ahora. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.